Hola, soy Daniela. Esta semana continuamos con nuestra serie Infinito. Cristo nos enseñó que necesitamos una comunidad que nos respalde para crecer en nuestra relación con Dios. Disfruta del mensaje. Si vimos primero, la primera semana en Mateo 4, lo que significa ser un discípulo. Y Jesús, 4 palabras que nos habla allí. Primero les dice, vengan, ¿verdad? Es el reconocer a Jesucristo como Dios, el Hijo de Dios, el que nos perdona de nuestros pecados. Pero luego Él nos dice, síganme, que lleva a otro nivel. El síganme nos habla a ti y a mí de rendir nuestras vidas a Cristo y someternos al gobierno de Jesucristo en nuestras vidas. Y luego Él dice, yo los haré. Y habla de una transformación que Él quiere hacer internamente en ti y en mí, que nos cambia. Y luego dice, los haré pescadores de hombres. Y nos habla de abrazar la misión de Jesucristo, donde ya no vivo para mí, sino vivo para extender el reino de Dios a otros. Y luego la semana pasada estábamos viendo el proceso por el cual Dios nos lleva como sus discípulos. Todos nacemos, ¿verdad?, muertos en el pecado, incrédulos sin creer en Dios, el poder de Cristo. Pero luego nacemos de nuevo. Y nacemos como ¿qué? Como bebés, como niños, medio inmaduros. No hay nada de malo de ser un bebé inmaduro, pero no toda la vida, ¿verdad? No toda la vida. Esperamos crecer y luego nos convertimos en adolescentes y medio egocéntricos, ¿verdad? Pensamos que Dios existe para nosotros y la iglesia existe para nosotros, pero ahí vamos creciendo, madurando y nos convertimos en jóvenes, ¿verdad? Y somos más cristocéntricos y más dispuestos a servir, pero aún no hemos llegado. Dios quiere que lleguemos a ser padres, donde intencionalmente tú y yo vivimos para ver el reino de Dios establecido en la vida de otras personas y ver a otras personas nacer de nuevo, madurar y crecer y llegar también a ser padres en el reino. Ahora, Dios nos llama en este proceso de discipulado, ¿ok? Porque Él quiere que su reino continúe tocando vidas, extendiéndose. Cuando Jesús fue llevado al cielo, después de 3 años en la tierra, después de haber predicado delante de multitudes de miles de personas, solo se encontraron 120 discípulos, apóstoles de Jesús en el aposento alto. 120. Pero lo increíble es que 150 años después, la mitad de la población sobre la planeta Tierra profesaban ser creyentes en Jesucristo. ¡Wow! En 150 años fueron de 120 a la mitad de la población humana. ¿Cómo? ¿Cómo es que lo hicieron y por qué es que nosotros no lo estamos viendo? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, el cómo. Y en parte, ¿por qué es que hoy no lo vemos? Porque hoy en día este es el concepto que tenemos de la iglesia moderna hoy en día. Tú y yo pensamos que la iglesia es esto, lo que vemos ahorita. Pensamos que la iglesia es reunirnos los domingos en un auditorio, la multitud de gente, wow, la iglesia de Cristo. Pero eso no es. Podemos llenar estadios y no impresionamos al mundo, porque el mismo mundo llena estadios. Cada domingo ellos llenan estadios. Cada vez que los Cowboys juegan, ¿verdad?, son más de 100,000 personas en un estadio. Y cada vez que el América juega en el Azteca, ¿verdad?, son casi 100,000. Bueno, en veces no hay tantos, pero podemos llenar estadios alrededor del mundo, pero eso no convence a la gente de la verdad y la realidad de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que en el libro de Hechos entendían que nosotros no entendemos? Porque ves, en la iglesia en Hechos no se parecía tanto a esto, a un auditorio lleno. Y fíjense, me fijé en esta imagen. Están todos, ¿qué?, sentados, escuchando, no haciendo nada. Pero ves, la imagen del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo de Hechos, es este. Es más parecido a un grupo pequeño en una casa
donde juntos están comiendo y juntos están hablando de Jesucristo y juntos están orando el uno por el otro y juntos están ayudando en sus problemas y ayudando a sufragar los gastos los unos de los otros cuando alguien está en dificultades. Eso es lo que es la iglesia de Jesucristo. Cuando tú y yo nos unimos, nos ligamos nuestras vidas los unos con los otros. Veamos qué nos dice el libro de Hechos acerca de esta primera iglesia. Dice, y perseveraban, ¿cómo dice? Unánimes, unidos. Unidos no alrededor de un partido político, no alrededor de un partido de fútbol, reunidos, unidos en Cristo, cada día en el templo. Entonces no es que vamos a cerrar este lugar, a venderlo y hay cada quien, ahí nos vemos. No, hay un lugar para estas reuniones donde como el pueblo de Cristo nos reunimos y exaltamos el nombre de Jesús y proclamamos su majestad y todo. Pero no termina allí, ese es el problema. Muchos de nosotros, esto es todo lo que conocemos de nuestra vida cristiana en la semana. Y no me pidan más. Espérame, Dios dice hay más, dice, y partían el pan en las ¿qué? En las casas. Estaban en casas, en grupos pequeños. Ahora, hoy en día lo podemos hacer en una oficina, lo podemos hacer en un café. En esos tiempos no había Starbucks, ¿ok? No había. ¿Qué quieren? Entonces, y comían, ¿qué dice? Juntos, con alegría y sencillez de corazón. A eso Dios nos está llamando el día de hoy. Porque ves, tú y yo fuimos creados por Dios. Cada uno de nosotros como seres humanos fuimos creados para vivir en comunidad. Para vivir en comunidad. Fíjense, Dios mismo lo declara desde la creación. Génesis 2:18. Yo sé, este versículo lo usamos mucho en las bodas y está bien, se aplica a las bodas, pero no es el todo de la aplicación de este versículo. Tenemos que verlo porque es interesante. Fíjense, dice, luego Dios el Señor dijo. ¿Quién está hablando aquí? Dios, ¿ok? Esta no es idea del pastor, ¿ok? Esta no es idea de algún ser humano. Este es Dios, el creador tuyo y mío. Está hablando del diseño tuyo y mío. ¿Cómo nos hizo? Dios dijo, no es que, no es bueno que el hombre, o puede ser la mujer, ¿verdad?, esté como solo. Lo interesante de este versículo es que en ese momento el hombre no estaba solo. Dios estaba con él. Dios estaba con él. Nos dice la escritura que a diario Dios bajaba y iba y caminaba por el huerto junto con Adán. Pero Dios en ese momento dice, no es suficiente nomás tú y yo, tiene que haber otras personas con las cuales tú te relacionas. ¿Ves? Por eso cuando un cristiano dice, y muchos lo dicen, y suena muy espiritual, ¿ok? Suena acá, wow, se la fumó. Suena bien espiritual cuando dice, yo y Dios, y no necesito a nadie más. ¿Cuántos han oído eso? Lo hemos oído por todos lados. Escúchame, la persona ni siquiera entiende la teología de Dios mismo. Porque Dios dijo, no está bien, nomás tú y yo. Tú necesitas relacionarte con otros seres humanos. Y Dios nos llama como apóstoles de Jesucristo y discípulos de Jesucristo, no solo a tener una relación con Dios vertical, eso Él lo quiere, pero dice, no es suficiente, necesito que te extiendas horizontalmente también en relación con otros creyentes. Jesús mismo nos dice esto, dice, de este modo, todos sabrán que son mis ¿qué? Ok, aquí viene la señal de un discípulo. ¿Cómo sabemos tú y yo si somos discípulos de Jesucristo? Ok, no es porque votamos por cierto partido. No.
No tiene nada que ver, no es porque somos de cierta línea, tendencia política, no. No tiene nada que ver con la política, nada de eso. Dice, en este modo todos sabrán que son mis discípulos. ¿Y qué? Si se aman los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros. Ahora, el problema aquí es que tú y yo interpretamos esta palabra amor en una manera que no es bíblica. Porque tú y yo interpretamos la palabra amor por un sentimiento emocional. Y no lo es. Es un verbo. Es un verbo que nos habla de acción. Porque ves, un sentimiento es, ¿cuántos han visto alguna vez una foto, verdad, de algún niño coreano o chino? Son chulos, ¿verdad? Y uno dice, ay, a mí me fascinan los coreanos. Y espérate a que venga y viva enseguida de ti y empiece a cocinar a su perro allí, comer a su perro, y te llegue el olor a perro cocido y tú, de repente le vas a perder el amor a ese coreano. Pues no que lo amabas tanto. Sí, mientras está allá en Corea lo amamos, pero Dios no está hablando de ese amor. Muchos de nosotros, si yo hoy llegara y te preguntara, ¿amas a los de Vino Nuevo? Claro que los amo, ni los conoces, ni nos conocemos, ¿cómo que los amamos? Entonces Él nos llama este amor, amarnos los unos a los otros. No es nomás llegar el domingo y hola, y no. El amarnos es ligar nuestras vidas y vivir el uno con el otro, no bajo el mismo techo, no, tranquilos, pero el vivir en comunidad, de tener esos tiempos donde estamos juntos y debatimos, y hablamos y aprendemos. Fíjense, Pablo no lo dice así, dice, no explica más esta palabra de amar. Sírvanse. Les explica un poco más la palabra de amor. Es servir. El amor es servir. Dije, sírvanse unos a otros ¿con qué? Con amor. El amor es cuando yo sirvo a alguien más. No cuando ellos me sirven a mí, sino cuando yo les sirvo a ellos. En efecto dice, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como ¿a quién? ¿Cuántos nos amamos a nosotros mismos? Sean honestos, a todos, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Nos cuidamos, todos nos aseguramos de comer nosotros. Como pueden ver, yo me aseguro muy bien de comer, demasiado bien. Y todos nos cuidamos, ¿verdad? Cuidamos de que nosotros estemos cómodos, cuidamos de que hacer las cosas que a nosotros nos gusta. Entonces Jesús aquí, Pablo, por medio de Pablo está diciendo, Pablo no está diciendo, el amor es servir a los demás y servirlos atendiéndolos en la misma medida en que te atiendes a ti mismo. Entonces, si yo hago algo por mí, también lo debo de hacer por ti. Debo tener ese mismo cuidado de alimentarte, de vestirte, de protegerte, de cuidarte. Eso lo tengo por los demás como lo hago por mí mismo. ¿Sí? Entonces, es imposible, escúchame, es imposible solos ser discípulos de Jesús. Es imposible. Porque dice que toda la ley se cumple en este mandamiento de amar y servir los unos a los otros. Y si yo estoy solo, yo y Dios y nadie más, ¿a quién voy a servir? No puedo. No lo puedo hacer solo. Fíjense, no podemos ni siquiera permitir que los frutos del Espíritu se manifiesten en nuestra vida solos. No podemos. Fíjense, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, felicidad, humildad, dominio propio. Entonces, si estoy solo, yo y Dios y nadie más, ¿cómo expreso el amor? Ay, cómo me quiero, cómo me amo. Ay, cómo estás chulo. Pero a eso no nos llama Dios. Me llama a expresar el amor a alguien más, a alguien que no soy yo.
La alegría la expreso con alguien más. La paz la expreso con alguien más. La paciencia, ¿puedo demostrar paciencia estando yo solo? ¿Verdad que no? ¿Cómo puedo ser paciente yo solo? Para ser paciente, para que el fruto del Espíritu de la paciencia se manifieste en tu vida y mi vida, la verdad es, escúchame, no te va a gustar, pero la verdad es, no solo tengo que estar con otra persona, tengo que estar con alguien que me molesta. ¿Ah? Porque si nomás estoy con alguien que me cae bien, pues ¿cuándo tengo que ser paciente? Tengo que estar con alguien que, Dios, que tu fruto del Espíritu se manifieste en mi vida y yo pueda ser paciente con esa persona. Igualmente la amabilidad, la bondad, lo tengo que expresar a alguien más. La fidelidad, la humildad, el dominio propio. El dominio propio, yo necesito a alguien en mi vida que me saca de quicios, que me desespera, para que el dominio propio de Dios se pueda manifestar en mi vida. Eso es lo que necesitamos. Y eso, cuando tú y yo ligamos nuestra vida con gente que nos irrita y gente que nos molesta, y los amamos y los servimos, es cuando el mundo nos ve y dice: ellos son discípulos de Jesús. Ellos son discípulos de Jesús. Cuando yo puedo, ¿verdad?, juntarme un pumista con un americanista y lavarle los pies al americanista después de que nos ganaron y nos metieron goles, y amarnos. Y es donde tú y yo tenemos que aprender a juntarnos, los demócratas con los republicanos, porque lo que nos une no es una política, es Cristo. Y los priistas con los panistas, y nos amamos y dejamos fuera la política, dejamos fuera, ¿verdad?, el fútbol, y nos amamos, nos servimos los unos a los otros, porque somos discípulos de Jesucristo. Lo demostramos en el amor, pero no lo podemos hacer solos. Espero que estés disfrutando del mensaje. Asegúrate de seguirnos en nuestro canal de YouTube. Ahí podrás recibir contenido nuevo y ver series pasadas. Regresamos con Chris. Fíjense, allí mismo Pablo en Gálatas nos dice: no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Está diciendo: no dejen que nada venga a separarte. No, yo ya no voy a ir a esa reunión porque me caen re mal. No, te caen mal, con más razón tienes que estar allí para que Dios trabaje en ti. Y ¿sabes qué? Así como ellos te caen mal, tú les caes mal, y necesitas estar ahí para que Dios pueda obrar en ellos ese cambio y esa madurez. Entonces, unidos crecemos. Unidos. Ahora, no unidos gente perfecta, todos los bonitos nos juntamos y wow. Bueno, a mí me dejan fuera, ¿verdad? Pero no es nomás juntarme con gente que me cae bien y gente que me gusta. De hecho, nos dice Gálatas 6, dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, así cumplirán la ley de Cristo. Nos está diciendo claramente: el amor que Dios quiere que tengamos el uno por el otro no es un sentimiento emocional, sino es el ligar mi vida con otras personas imperfectas igual que yo, y en nuestra imperfección nos ayudamos a crecer en nuestra fe. Y en mi debilidad tu fuerza me ayuda, y en tu debilidad mi fuerza te ayuda, y juntos crecemos y nos levantamos y crecemos en nuestra fe. Pablo le dijo a Timoteo de esta manera: esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz.
Y muchas veces, tristemente, solo hemos predicado esa parte del versículo y allí le paramos. Pero se fijan aquí, esto es una ¿qué? Es una coma, no es un punto final. Pablo no ha terminado. Sí, debemos de esmerarnos como cristianos, caminar en santidad, huir del pecado. Lo debemos de hacer, pero no termina allí. Nos dice que esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Pero dice que junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. ¿Ves? La vida cristiana, Dios no lo dice, Pablo no lo dice, no se vive solos. No se vive nomás viniendo los domingos, escuchando una prédica, una motivación y nos vamos, si puedo. No, es ligando mi vida con otros creyentes. Algunos de ellos en veces que me irritan. A veces me toca con uno que es muy hablador y tiene una opinión de todo, aunque no sabe nada, y opina de todo. Y luego otro que no habla para nada. Y cada quien, Dios los liga. Y aprendemos a amarnos y a soportarnos y a crecer en la gracia de Dios y en los frutos del Espíritu, el uno con el otro. Y este fue un aspecto primordial de los discípulos de Jesucristo. Por eso fueron de 120 a la mitad de la población, porque aprendieron a vivir la vida cristiana en comunidad, los unos con los otros. Aun cuando se caían mal, cuando tenían conflictos, cuando tenían pleitos y contiendas, aprendieron a amar y caminar juntos. Y para ello, escúchame, aquí en Vino Nuevo, en septiembre, el 10 de septiembre, esa semana, iniciamos Grupos Vida. Nos estamos llamando Grupos Vida porque en los grupos es donde la vida cristiana se vive. Los llamamos Grupos Vida porque es donde la vida y la esencia del cristianismo florece estando en comunidad. Y nadie tiene excusa por no estar en un grupo. Porque va a haber grupos de adolescentes de junior high o de secundaria, va a haber para jóvenes de high school o prepa, va a haber para universitarios y profesionistas, va a haber para hombres, para mujeres, para solteros, casados, va a haber para matrimonios y familias, va a haber para todo. Va a haber algunos que son en la mañana temprano, va a haber algunos que son en la tarde, va a haber cada día de la semana. Entonces tú y yo no tenemos una excusa por decir, es que no puedo. No, estamos estableciendo esto para que cada uno de nosotros podamos formar relación con otros creyentes y llevar nuestra fe al siguiente paso. En vez de solo ser creyentes en Jesús y haber metido el pie en el agua, vamos echándonos el clavado para ser discípulos de Jesucristo, uniendo nuestras vidas los unos con los otros para estimularlos y motivarnos en el crecimiento de nuestra fe. Y tú y yo tenemos que ser parte. Cada campus va a haber sus pastores de campus, les van a estar dando la información. Ahora, David el salmista hizo esta declaración. Dice: Dios hace habitar en familia. ¿En qué? ¿Y quién lo hace? Dios lo hace. No el pastor, no la iglesia, no. Es de Dios esta idea. Dios hace habitar ¿en qué? En familia a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad. Más los rebeldes. Sé que en Vino Nuevo no hay ninguno de esos, ¿verdad? Aquí no hay de esos, ¿verdad? Todos se quedaron allá afuera. Ok. Mas los rebeldes habitan ¿en dónde? Tierra seca. Ok, yo tomé este versículo y lo hice en una ecuación matemática, ok, en una fórmula matemática. Tranquilos, no soy así tan inteligente. Está sencilla, es puro suma y resta. Ok, ¿qué nos dice este versículo? ¿Qué nos está diciendo David? Dice: Dios
más familia o grupo pequeño, comunidad, dice igual a ¿qué? Prosperidad. Dios es quien nos hace habitar en familia y nos prospera. Pero luego dice él, la siguiente parte, pero si Dios, pero quito la parte de la familia, soy un rebelde, dice ahí, termina mi vida ¿qué? Seca, en sequedad. Termina mi vida en sequedad. ¿En qué está hablando? Prosperidad, sequedad. En todas las áreas de nuestra vida. En nuestra salud, en nuestra economía, en nuestro estado de ánimo, en nuestro matrimonio. Todo depende de esta ecuación, de esta fórmula, ¿okay? Entonces, sabemos que Dios está presente, ¿verdad? Que Dios hace su parte en tu vida y mi vida. Dios hace su parte. Dios nunca va a faltar. Él está presente contigo y conmigo. Pero no es todo lo de esta fórmula. Luego dice familia. Por eso estamos creando estos grupos vida. ¿Para qué? Para que en familia la iglesia está poniendo su parte. Dios pone su parte. La iglesia está poniendo su parte. Ahora solo falta ¿cuál parte? La tuya y la mía. ¿Ves? En esta ecuación, en esta fórmula, tú y yo estamos allí. Tú y yo somos el más o el menos. Porque Dios pone su parte. La iglesia va a poner los grupos en donde tú puedes formar familia. Pero tú y yo decidimos si me uno o me aparto. Si trato de vivir mi vida solitaria o escucho a Dios y digo, Dios, me voy a dejar ser parte de esa familia, de ese grupo pequeño, ¿sí? Voy a buscar esos hombres, esas mujeres con los cuales ligar mi vida. Y de lo que tú y yo hagamos, ya no culpen a Dios. No es, ay, mi vida me va re mal, Dios no me ayuda, Dios no está conmigo. No. Dios hace su parte. Y no digan, ay, es que vino nuevo, no me apoya, no me ayuda. No. La iglesia hace su parte, pero muchas veces tú y yo no hacemos nuestra parte. Y nuestra parte es, o ligo mi vida, no solo con Dios, pero con la familia de Dios, o solo quiero dos. Y voy a terminar con una vida seca. La decisión es nuestra, tuya y mía. Ahora, el formar parte de un grupo pequeño en casa, como lo hacían los discípulos al principio, y los discípulos de Jesús el día de hoy también lo hacemos, trae beneficios a tu vida increíbles. Fíjense, veo dos grandes hombres de Dios, dos de los más grandes de Dios que encontramos en el Antiguo Testamento, Elías y Moisés. Elías, el hombre que llama y fuego desciende del fuego y consume el altar. Moisés, que levanta una vara y se parte el mar en dos y pasan por tierra seca. Estos dos hombres llegan al punto en su vida donde quieren morirse, donde los dos básicamente están diciéndole a Dios, quítame la vida. Si tuvieran una pistola le hubieran hecho ¡puf! Se vuelan los sesos. Llegan a ese punto y tal vez tú estás en ese punto, tal vez harto de tu trabajo, tal vez harto de tu matrimonio y de los pleitos que tienen, tal vez estás al punto de aventar la toalla. Y lo que quiero ver, que tú y yo veamos, la respuesta de Dios para estos dos hombres no es lo que tú y yo muchas veces pensamos. A Elías y a Moisés, ¿saben qué les dijo? Le dijo Dios. No les dijo oren más, no les dijo vayan a más reuniones, no les dijo lean más la Biblia, no. ¿Saben lo que le hizo Dios en el caso tanto de Elías como Moisés? Trajo hombres a su vida, trajo hombres a su vida.
que le ayudaran, que le apoyaran, que le levantaran en su momento de mayor crisis. La respuesta a nuestras vidas y a la crisis que en veces enfrentamos es ligar nuestra vida con otros creyentes. Ahora, el problema es que muchos de nosotros escuchamos al pastor, decimos, el güerito está zafado, ¿eh? Y no hacemos caso hasta que hay una crisis. Se fijan, los matrimonios nunca buscan consejo hasta que ya hay una crisis, y entonces sí vienen buscando consejo. Tú y yo tenemos que decidir: no voy a ligar mi vida con otros creyentes porque estoy en crisis. Voy a ligar mi vida con otros creyentes porque es lo que Cristo me pide que haga. Y por obediencia a Él, voy a hacer el espacio en mi semana, voy a hacer el espacio en mi vida para encontrarme en un grupo con otros hombres, con otras mujeres, y ligar mi fe con ellos para crecer en Dios. Lo vemos también en la vida de Abraham y de Lot. Dios usa a Abraham para rescatar a Lot en un momento de crisis. Dios quiere formarnos en familia, los unos con los otros. Esta es una imagen de unos árboles, se llaman redwood. Crecen en la costa del Pacífico hacia el norte. Son unos árboles inmensos, crecen más anchos que un hombre y altísimos como no te imaginas. Lo extraño de estos árboles es que no echan una raíz muy profunda. Entonces, cuando tú tienes un árbol de estos en tu casa, tienes solo uno, y vienen los vientos fuertes que salen del mar y soplan contra estos árboles, es fácil tumbarlos. Pero ya tienen cientos de años allí y no se han caído. ¿Por qué? Porque lo de estas raíces, aunque no van muy profundo, lo que hacen es que se extienden hacia la derecha y la izquierda, al frente y atrás, se extienden hacia los lados, y las raíces de un árbol se entreteje con las raíces de otro árbol. Entonces, cuando vienen los vientos del Pacífico contra estos árboles, no pega contra un árbol, pega contra todo el bosque, y entre todos resisten. Y es lo que Dios nos llama a hacer en nuestras vidas, a entretejer nuestras vidas los unos con los otros, de tal manera que cuando el enemigo viene en contra de tu vida para destruirte, no puede, porque no solo se está topando contigo, sino con todos los otros hijos e hijas de Dios con los cuales has ligado tu vida, y entre todos hacen resistencia en contra del enemigo que quiere destruirte. Pero tenemos que, escúchame, depende de ti y de mí. Dios hace su parte, la iglesia hace su parte, pero tú y yo tenemos que decir: yo voy a extender mi vida para ligarme con otros. Yo voy a hacer el esfuerzo. Entonces, decídanlo hoy. El 10 de septiembre iniciamos. Les vamos a estar dando información: dónde están las casas, dónde están los anfitriones, qué días se van a reunir. Pero haz hoy la determinación, tú y tu esposa. Vieja, digo, mi amor, dile mi amor, no le vas a decir vieja, ¿ok? Porque no, pueda que te cacheten. Dile: mi amor, vamos a ir a un grupo. Vamos a ir. No, pero la vez pasada no nos gustó. Pues vamos a ir otra vez. Y nos vamos a plantar allí. Y vamos a echar raíz allí. Y vamos a ligar nuestra vida con estas personas. Y vamos a aprender a amarlos. Y que ellos aprendan a amarnos a nosotros. Y juntos vamos a crecer en Dios.